Son las 7:40 40. del miércoles 27 de septiembre. Y a esta hora todavía sigue el decreto de emergencia por la pandemia de COVID en nuestro país vigente, lo cual permite que todos los días se hagan bolsas de comida y se distribuyan a personas no identificadas en todo el país. Eso todavía sucede a esta hora. Es cierto, y sin explicación alguna. Ninguna Porque al explicación. final, ninguna explicación. Obviamente se ha mantenido el decreto, sin embargo, la realidad es que si las personas no salen a trabajar, no van a recibir absolutamente nada. Ahí creo que se está manteniendo el tema del subsidio donde tienes que ir a hacer unos cursos al INADE y después te dan tu vale digital, pero evidentemente ya lo que era la esencia. Y ya está con nosotros nada más y nada menos que Alfonso Fraela, abogado, periodista, ex vocero del Estado. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Un placer, como siempre, tener la oportunidad de compartir contigo miércoles tras miércoles y a toda la fina audiencia de Radio Ancón, del segmento El Sillón de Ancón y del noticiero A Diario. A todos ellos mi respeto, como siempre, y deseándole lo mejor de las felicidades en esta ocasión y para este día. Así que arrancamos, llegamos, como dicen en buen panameño, para quedarnos. A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Que la gente que se moleste lo haga Con gusto. con gusto, sí, porque hay gente que se Bueno, lo molesta. primero que, no sé qué opinas tú, yo creo que lo primero que debemos mencionar es que después de tanta polémica que se ha generado, uno de los aspectos principales ha sido el tema de la famosa lista de los comunicadores que reciben pautas por parte del Estado. Yo creo que eso es importante aclararlo porque se ha generado una serie de expectativas sobre ello. Yo creo que frente a este tema puntual, no sé qué opinas tú, yo quisiera pues señalar, Guillermo, que hay dos aspectos vitales a destacar. Uno de ellos es cuando los comunicadores son efectivamente personas que alquilan un espacio, compran un espacio radial y no tienen ningún tipo de relación, digamos, de subordinación jurídica o dependencia económica, o sea, no son trabajadores del Estado, es a lo que me quiero referir, y que evidentemente son particulares que tienen una buena sintonía, a la gente le gusta la programación y consideran que tienen una gran cantidad de seguidores y entonces pautan en ese espacio porque desean que las personas conozcan las bondades que pueda estar desarrollando el gobierno y en ese caso puntual, pues le pautan en su espacio. Que obviamente para tener un espacio tienes que tener un contrato con una emisora de radio. Por ende, no puedes pautar a una persona que supuestamente tiene un programa de radio que no tiene una emisora donde se pueda transmitir el mensaje. Entonces ahí ya sería otro tema escandaloso que generaría inclusive una especie de peculado y generaría la actuación por parte del Ministerio Público porque se estaría recibiendo un dinero por un servicio que no se está prestando. Y eso sí generaría una situación de una actuación de tipo penal porque definitivamente el afectado sería el Estado, la administración pública, sea el gobierno que sea, y evidentemente también podría alcanzar a las personas que otorgan esa pauta por no supervisar que efectivamente una omisión, no hacer lo que tienen que hacer y entonces podrían generar una actuación de tipo penal porque al final ellos representan al Estado, es decir, voy a ser mucho más claro, yo soy el que en representación del Estado otorgo las pautas, pero no superviso que las pautas se estén dando, pero pago. Entonces, al final surge que las personas a quien contraté resulta que no tienen pautas con el Estado y al final se genera este tipo de situación porque el servicio que se contrató no se dio porque no había forma de darlo. Entonces, evidentemente hay una lesión contra el Estado y el Ministerio Público debería actuar frente a esa situación. No sé si será el caso puntual, porque vi que publicaron una lista de como 200 y pico de personas entre programas de personas naturales y personas jurídicas y los supuestos comentaristas en las pautas puntuales. El Yo, otro aspecto que no deja de ser menos importante, Guillermo, es cuando las personas son funcionarios públicos o tienen o trabajan para el Estado.
Ahí hay un aspecto y es importante destacar que hay una limitación legal. Nadie puede cobrar 2 salarios del Estado, salvo, y hay una excepción que se aplica para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para abajo, y es que ejerzas la docencia en una universidad. Es decir, que si trabajas en un programa de radio, trabajas para una universidad, podrías tener en todo caso el programa de radio, pero si trabajas cumpliendo una jornada laboral de 8 a 4 o de 8 a 5, no sé cómo se esté manejando la situación, no puedes utilizar ese horario laboral para pautar o tener un programa de radio independiente, porque también podría haber una actuación o un impacto de tipo penal, una connotación de tipo penal, porque evidentemente el tiempo de este servidor público, de este comunicador, está siendo pagado por un horario por el cual fue contratado como servidor público. Tú puedes hacer fuera de tu horario laboral lo que tú quieras, siempre y cuando no te genere una confrontación de este tipo, porque al final podría generarse o crearse la confusión de que estás devengando 2 ingresos por parte del Estado. Habrán algunos que dirán, bueno, pero es que el segundo ingreso no me lo está pagando el Estado, me lo está pagando una empresa X, que es la que me paga por pautar en el programa de radio. Sí, pero si usted está realizando una transmisión o tiene un negocio, una actividad de tipo personal dentro de su jornada laboral con el Estado, usted está en problemas. Y esa es la situación que yo creo que deberíamos separar, Guillermo, y distinguir frente a este tema, porque se habla de una cantidad bastante significativa mensual, y que asciende a 1 millón y tanto de dólares en materia de publicidad estatal. Y obviamente lo que quiere el Estado es garantizar que las cosas buenas que ellos supuestamente hacen, pues se difundan y que la gente la conozca. Bueno, Pero se dan este tipo de situaciones. precisamente eso, qué bueno que trajiste el tema porque así lo quería hablar, porque tú sabes que, ¿cómo es que dice? Chocolate espeso, pues está clara. Claro. 1.063.630,24 es el gran total del proveedor Skycom Group Inc. En esta lista que tengo al frente, la emisora de noticias que menos menciones tiene es Radio Ancon. Tiene 2 menciones. Tiene un programa, que lo voy a decir al aire, voy a decir por qué. Tiene un programa que sí tiene a alguien que recibe pauta, que es el programa, entre comillas, Magazine, que yo, desde el día 1, supe que ellos iban a tener esa cuña. O sea, que está ahí, todo normal, precisamente por lo que tú dices. Ni siquiera es un programa de comentarios políticos, un programa de entretenimiento, de una revista de variedad, que está a las 3 de la tarde aquí en Radio Ancon, de 3 a 4 de la tarde. Un buen programa, un muy buen programa dirigido por John de León. Pero aparece otra vez Radio Ancon, y ese es el único programa, escucha lo que te voy a decir, Alfonso, el único programa de Radio Ancon que tiene esta pauta con esta cosa, es un programa que no es de la emisora. Radio Ancon tiene 7 programas que no son de la emisora y 5 que son de la emisora. La mayoría de los que no son de la emisora están el sábado. Incluso uno de los programas que no son de la emisora, nosotros lo financiamos. O sea, nosotros le damos el espacio gratuito, que es el de los muchachos de Jóvenes Unidos por la Educación. Que Radio Ancon, como un servicio social, y que no lo decimos lo suficiente, brindamos el espacio. El resto de los programas del sábado son de producción y son unos buenos programas todos, muy buenos programas. En el día tenemos 3 programas. El programa de mi buen amigo Miguel Ángel Cuadra, La Cancha, muy escuchado, de deportes, programa en el cual ninguno de los que participa, ninguno, ni los técnicos, tiene cuñas aquí, o sea, no está en esta lista. Te lo digo por algo que voy a decir ahora. Luego viene, entre comillas, Magazine, que es el programa este que te digo, y luego viene Cinco Mentes, que tampoco ninguno de los que participa tiene cuñas. Esos son los programas de producción, de su propia producción. Y los de acá, pues ya todo el mundo los conoce, que todo el que nos escucha. La Mañana Ancon, Menú Ejecutivo y Ancon Magazine con Camilo Coronado. Y el fin de semana, C. Solís
con Switch, y yo después con Territorio Retro. Esos son nuestros programas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo veo esta lista, yo veo 2 veces Ancon. Y yo cuando me pregunto quién es el segundo de Ancon, veo un programa cuyo director falleció el año pasado en abril. Y aquí nosotros lo cerramos porque, Alfonso, si el programa de Alfonso Fraguela deja de estar Alfonso Fraguela porque no se fue a Groenlandia, no tiene sentido que se siga llamando el programa de Alfonso Fraguela. Claro. ¿Me entiendes? O le cambias el nombre o lo cierras. Y lo que hicimos fue cancelar el programa, porque sencillamente ya no representaba lo que se vendía. Claro. Ese programa todavía aparece en esta lista. Y ese programa tiene más de un año, casi un año, 6 meses de no estar en nuestra parrilla. Ahora, ¿por qué te hago este comentario? Porque había un programa aquí de un señor cuyo nombre lo tengo por aquí, pero no vale la pena ni que lo diga, que tenía un programa aquí. Él pues decidimos no continuar con ese programa. Se fue a otra emisora el año pasado, o el año antepasado, no me acuerdo. Y después este año me cuentan, porque lo pregunté, se fue a otra emisora recientemente. Ese cambio sí se refleja en la lista. O sea, en la lista sale esa persona en la nueva emisora donde está, que es KW Continente, lo voy a decir. Okay. Yo te estoy contando esto porque en esta lista aparece, por lo menos de Radio Ancon, un programa que ya no se emite. Y yo quiero saber, en nombre mío y de todos los contribuyentes, ¿cuántos programas que no se emiten están en esta lista? ¿Por qué la Secretaría de Comunicación del Estado y su centro de monitoreo no han depurado esa lista? ¿Por qué el Ministerio de la Presidencia, teniendo todo el personal que tiene, no monitorea esto? A menos que sí se monitoree y se haya querido dejar. Entonces ya ese es otro tema. Entonces, si yo me entero de eso, tú sabes, habrá que poner las denuncias del caso. Mira, porque la ley, tú eres abogado y por eso quería hablar contigo, tú eres abogado y tú sabes que lo que dice la ley, ¿no? Claro. Entonces, yo voy a preguntarle directamente, voy a hablar con la gerencia de esta emisora y le voy a preguntar a los que tengan que ver, que nos digan por qué no se ha depurado. Y si no se ha depurado por algún error administrativo, pues que nos lo expliquen. Pero si no se ha depurado a propósito, ya tú sabes, ahí están las leyes que hablan del qué hay que hacer. Pero lo que te quiero decir es de que a nosotros, lo que nos ha pasado durante todos estos años, Alfonso, es que el otro día un periodicucho digital que actúa de manera terrorista y bueno, por encima de la verdad, nos acusó de que nosotros teníamos cuñas en, no me acuerdo, la asamblea, no me acuerdo dónde es, y hace años que no hay pauta de la asamblea, años, y de hecho está prohibido tener pauta de la asamblea aquí en Radio Ancon. Años, precisamente para evitar el conflicto de interés. Precisamente. Claro. Y no, ¿tú crees que se nos pidió disculpas? ¿Tú crees que se nos pidió disculpas? Ahí quedamos todos enredados. Bueno, por suerte la APR reaccionó en ese momento y quedó ahí, pues ya te quedaste embarrado y ya, o sea, aquí te embarran rápidamente. Y lo digo también porque allí hay profesionales, Alfonso, en esa lista que sí trabajan duro y que sí hacen sus programas bien hechos y que tienen necesidades también como periodistas y que en Panamá es bien difícil conseguir trabajo para el periodismo. Entonces, han metido en una churuca a todos y ese es como el clásico de meter, esconder un elefante en un lugar grande. Lo llenas de elefantes, igualito. Bueno, eso es lo que han hecho. Y la otra cosa que yo me quería preguntar era, ¿tú puedes explicar, Alfonso, para qué? Te voy a hacer la pregunta para que me la responda después que venga la pausa. Claro. ¿Para qué el Estado invierte en tantos comentaristas deportivos? ¿Tú me puedes explicar qué comentario cuál es la relación entre el deporte y la política? Porque casi todos los comentaristas deportivos, excepto de pocos lados como Radio Ancon, están ahí. Y algunos están varias veces. Entonces yo quisiera saber por qué bancos como la Caja de Ahorros pautan a todos estos programas deportivos. Y ahora me he enterado que el Ministerio de la Presidencia pauta a todos estos programas deportivos. Entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando en este país.
Porque esa plata, ahí estaba María Celeste Rara, que se fue de aquí triste viendo cómo el hospital oncológico está como está. Porque no hay plata, porque no sé qué, no se puede. Entonces, me permite irme a la pausa y dejarte la media hora ya para que te explayes por supuesto, aquí en Radio Ancon, 92.1 FM y radioancon.com. Mira, Guillermo, yo creo que has tocado un tema y este tema de los comunicadores pautados por el Estado definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Hiciste referencia en el bloque anterior al tema de la gran cantidad de periodistas deportivos y programas deportivos, dentro de los cuales, pues evidentemente no aparece Radio Ancon o los comentaristas deportivos de Radio Ancon, y te preguntas por qué pautan tanto en programas deportivos o con comentaristas deportivos. Esa gran interrogante también me la hago yo, porque creo que la actividad que ha desarrollado el gobierno nacional en ese sentido no ha sido precisamente una actividad encaminada a desarrollar el sistema o el renglón de deportes en Panamá. Si bien es cierto, lo que hemos visto han sido actividades puntuales en la época de la pandemia y este tipo de situaciones, a menos que ellos hayan tratado de llegar a otra rama. Hay personas que pues les gusta el deporte, más no le interesan otros temas para evitar tener algún tipo de vínculo o ligadura con la política, y frente a esa situación infiero yo que han tratado de pautar en estos programas donde hay personas que esperan pues obviamente toda una agenda deportiva en un medio, y ellos aprovechan para pautar y tratar de destacar lo que ellos quieren promover. Y como bien ha señalado, aunque Radio Ancon puntualmente no ha recibido pauta del Estado, porque aquí nosotros inclusive, y esto no espero que ahora vayan a salir a pautar porque no la aceptaría, es importante, nosotros le hemos dado aquí orientación y hemos sido unos catalizadores, quizás no en la forma en que ellos están acostumbrados, porque las críticas de nosotros han sido pues obviamente muy duras, para el gobierno nacional, pues porque obviamente no podemos aplaudir la ineficiencia o la inactividad, la falta de creatividad en un momento dado, pero hay otras personas que sí lo aplauden o desean destacarlo. Nosotros en lo personal, yo siento, y lo digo con mucho respeto, cuando hay cosas puntuales que hay que aplaudir, se aplauden. Pero cuando se trata del trabajo cotidiano para quien contrataste a una persona y que debe hacerlo, no hay por qué aplaudirlo, es lo que espero de la persona que se contrató. Así que lo personal, es lamentable que se esté dando este tipo de situación. Yo entiendo que estamos en una época de campaña política, están tratando de ver de qué manera el gobierno repite a la forma y al nivel que sea, al punto que estaba viendo, y esto es importante destacarlo, que se está considerando que la bolsa navideña fuera gratis. O sea que simple y llanamente estamos en una abierta fiesta de Navidad encaminado, se busca teñir esta fiesta de Navidad para lograr objetivos políticos de cara a las elecciones del 5 de mayo del 2024, situación que realmente nos parece inapropiada. ¿Por qué? Porque evidentemente coloca un grado de ventaja a la actual administración con respecto al resto de los aspirantes a, a precisamente dirigir la cosa pública en las elecciones generales de mayo próximo. Así que esa observación creo que es importante destacarla. Salió hace como 48 horas, 2 días, el ministro del MIDA, haciendo referencia a que se estaba explorando la posibilidad de que la canasta o la bolsa navideña fuera gratuita. Hay personas que definitivamente no tienen los recursos para comprarla, pero siento que frente a situaciones como esta hay casos aislados, hay otros que sí pueden hacerlo, pero se podría confundir en un momento dado este tipo de actividad como un proselitismo político de cara a las elecciones, y te reitero, no permitirían mantener una igualdad de oportunidades con respecto al resto de los aspirantes a la presidencia de cara a las elecciones del 2024. A mí me preocupa que el sector agro se siga pues lo siga acostumbrando a que, bueno, toda la producción es para Navidad y para regalar en Navidad.
Y yo no sé por qué por qué el Estado tiene que regalar jamón. Es una pregunta que yo, ¿desde cuándo es un requisito fundamental regalar jamón? Eh, Aparte de que tienes que recordar, Alfonso, que hasta la hora que es del día de hoy, son las 7:40 40. minutos del miércoles 27 de septiembre, y a esta hora todavía sigue el decreto de emergencia por la pandemia de COVID en nuestro país vigente, lo cual permite que todos los días se hagan bolsas de comida y se distribuyan a personas no identificadas en todo el país. Eso todavía sucede a esta hora. Es cierto, es cierto. Y sin explicación alguna. Ninguna Porque al explicación. final, ninguna explicación. Obviamente se ha mantenido el decreto, sin embargo, la realidad es que si las personas no salen a trabajar, no van a recibir absolutamente nada. Ahí creo que se está manteniendo el tema del subsidio donde tienes que ir a hacer unos cursos al INADE y después te dan tu vale digital. Pero evidentemente ya lo que era la esencia de la pandemia pasó, aunque se reporten algunos casos muy puntuales. Ya no es necesario en estos momentos aplicar lo que sería el decreto de emergencia nacional que fue promulgado en su momento precisamente por el tema de la pandemia como una situación ajena o atípica, anormal a la realidad que suele ocurrir en todos los gobiernos. Y ese es un punto muy concreto al cual hace referencia y me parece muy oportuno mencionarlo, Guillermo. Y además de que, ojo, para el que nos está escuchando, cuando nosotros hablamos del curso de INADE, no se crean que es una cosa de un año, ¿no? Sí, sí. Entre 1 y 2 semanas, de Así lunes es, a viernes. así es. Un Tú lo par has de, dicho, una cuestión es un curso un veloz par de horas. para un par de horas para tener los créditos necesarios o cumplir con el requisito que exige el Estado para darte un vale digital. Entonces ese Ya. vale digital, ya, más nada, o sea, simplemente aquí está, aparece que fue registrado, supongo que lo trepan, lo suben en una plataforma, cruzan la información y le giran el vale digital a la persona con su cédula y entonces va y lo hace efectivo en el supermercado de su preferencia. Y hay muchísima gente en Panamá que le pide a sus empleadores que le hagan contratos de temporalidad o Servicios algunos profesionales. servicios profesionales para no perder el vale digital, para Increíble, ¿no? redondear con el vale digital. Muchísimo. Sí. Esa Entonces, es una situación que se hace necesario depurar porque definitivamente el yo, auxilio por parte del Estado era en un momento oportuno, pero no se puede pretender mantener de manera permanente y perpetua esta situación porque lamentablemente los subsidios en nuestro país se vuelven costumbre y cuando llegan a esta situación entonces las personas levantan o el Estado levanta la medida y entonces se forman los cierres de calle y una serie de protestas, porque lo que pasa es que el gobierno nacional y el Estado tiene que promover la generación de empleo. El Estado no puede ser una agencia de empleo, o sea, no puede llevarte a todo el que no trabaja, llevártelo al Estado, pero sí el Estado puede crear las condiciones. Entonces ahí es donde juega un papel importante lo concerniente a la creatividad del equipo de trabajo que te acompaña para buscar alternativas que generen empleo y que esas personas que están en las condiciones o que son los beneficiarios de los vales digital, pues obviamente los lleves a convertirse en unos trabajadores permanentes o temporales, dependiendo de la situación. Si se trata de una empresa que va a trabajar por una obra, entonces contratas a esas personas que están dentro del vale y comienzas a ir sacando a esas personas de esa condición y la pasas a brindarle, le pasas a brindar la oportunidad de ser unas personas que trabajen de manera permanente, sin la necesidad de estar pendiente de que tienen que salir a pegar papeleta o ir a votar por determinada persona para que le sigan dando la posibilidad de un apoyo, que lo nombren en un puesto público recomendado, en fin, todas estas situaciones que pues obviamente ya todos conocemos. el problema aquí, Alfonso, es que, bueno, yo no voy a esperar que, tú sabes que la DGI tiene un sistema ahora que te manda un correo a final de ¿Así? año, de que, hey, tienes que Uh -huh. pagar tus impuestos, que ya viene, ¿no? Claro, sí. Yo quiero que Publio me mande ese correo para escribirle de vuelta.
Ven acá. Escucha lo que te voy a decir. Yo no te voy a pagar nada. Si ahí yo te está gastando mi plata en pendejada. Yo caigo en hueco, no tengo, cuando salgo de la calle todo está oscuro, la educación es un desastre. Y esto es regala plata, regala plata, regala plata. Mira, ahí está ese poco de gente que cobra en cuña, porque, ojo con lo de la cuña de la radio, ojo con esto. Si yo tuviera las cuñas aquí que tiene, o si los programas de aquí tuvieran las cuñas que tiene una emisora AM, una, aquí en Panamá, nosotros estaríamos volando aquí en Radio Ancón. O sea, yo tendría un sillón de eso como lo que usa Donald Trump. De eso de, porque al final esa gente paga a las emisoras por el asunto. Entonces es un subsidio. Claro. Es un subsidio. Claro. Entonces, claro, los más pendejos, o sea, nosotros, no, porque nosotros somos los... Ahora resulta ser que esta es la emisora de Martinelli. La emisora de Martinelli está llena de cuñas del Estado. Esta es la emisora de Martinelli ahora. ¿Tú puedes creerlo? Te lo creo, te lo creo, te lo creo, te lo creo. Yo no entiendo. Son situaciones que suelen ocurrir. Y mira, y precisamente hablando del tema de Martinelli, yo quería mencionar en los pocos minutos que nos quedan dos aspectos, dos temas importantes que ocurrieron en la semana, y evidentemente es la designación de lo que fue las alianzas que se han concretado hasta el momento. En el caso de País, pues Toto Álvarez respalda la postura de Melitón Arrocha, lo cual pues lo obliga a bajarse, y no sabemos cómo haya quedado la negociación con respecto a él como figura. En el caso de País, Melitón Arrocha anunció desde el día 1 que Aida Michelle Maduro sería su vicepresidenta, esto antes que País anunciara su respaldo. Parece que el candidato de Toto Álvarez para la alcaldía será el candidato que impulsará igualmente Melitón Arrocha de cara a la alcaldía, es lo que entendí. También se dio el anuncio por parte del expresidente Ricardo Martinelli de quién iba a ser su compañera de fórmula o su compañero de fórmula. En este caso anunció pues obviamente a la ex primera dama, su esposa Marta Linares de Martinelli, y en esa alianza de RM se da con alianza el partido político de José Muñoz. Sin embargo, José Muñoz no forma parte de la vicepresidencia de RM. Ricardo Martinelli distinguió y señaló que la que iba a ocupar la posición como vicepresidenta para las próximas elecciones sería Marta Linares de Martinelli. Sobre ese aspecto se ha generado diversos cuestionamientos por considerar que podría darse una situación de un impedimento constitucional, y pues obviamente por el tema del parentesco es lo que están hablando. Quiero aclarar públicamente que tanto Ricardo Martinelli como Marta Linares de Martinelli no son parientes, son esposos. Y el Código de la Familia, aclaro, puntualmente lo distingue en el artículo 13, artículo 21, artículo 14 y artículo 23 del Código de la Familia. Y paso a leerlos para aclarar, porque se ha generado una polémica, hablaron hasta de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se emitió por allá por el año 2015, donde señalaba puntualmente los impedimentos que contempla el artículo 192 y 193 de la Constitución. Para hacer algo de docencia voy a hacer referencia al artículo 192. Dice: no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que, llamado a ejercer la presidencia por falta absoluta del titular, la hubiera ejercido en cualquier tiempo durante los 3 años inmediatamente anteriores al periodo para el cual se hace la elección, cosa que evidentemente no califica. El numeral 2 de este artículo 192 señala: los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República que haya ejercido sus funciones en el periodo inmediatamente anterior a los del ciudadano indicado en el numeral 1 de este artículo. Evidentemente Martinelli no es presidente actualmente,
y en ese momento era presidente, pero el tema de los parientes, la definición de parientes, no era aplicable, no es aplicable, y lo paso a explicar más adelante. El artículo 193 señala: no podrá ser elegido vicepresidente de la República, y este artículo hace referencia específicamente al caso del vicepresidente, o sea que sería aplicable a la ex primera dama Marta Linares de Martinelli, cuando señale: el presidente de la República que hubiese desempeñado sus funciones en cualquier tiempo cuando la elección del vicepresidente de la República sea para el periodo siguiente al suyo. No califica tampoco. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad del presidente de la República para el periodo que sigue a aquel en el que el presidente de la República hubiese ejercido el cargo, tampoco aplica. El ciudadano como vicepresidente de la República hubiera ejercido el cargo de presidente de la República en forma permanente en cualquier tiempo durante los 3 años anteriores al periodo para el cual se hace la elección, no se aplica. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad del ciudadano expresado en el numeral anterior para el periodo inmediatamente siguiente en que éste hubiese ejercido la presidencia, y el número 5, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad del presidente de la República. Bien, ninguna de estas figuras o supuestos que contempla el artículo 192 y 193 es aplicable. Aquí lo que ha habido es una confusión sobre el tema del concepto denominado parentesco. En ese sentido, el artículo 25 de la Constitución Política establece donde aparece una de las garantías o derechos fundamentales, contempla específicamente lo siguiente: nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge, o sea, su esposa, la persona que es su pareja, su cónyuge, sea hombre o mujer, su esposa o esposo, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad. O sea que directamente la norma distingue que no es lo mismo cónyuge que pariente. En ese sentido, el artículo 13 del Código de la Familia señala: la familia la constituyen, en el artículo 12, las personas naturales unidas por el vínculo de parentesco o de matrimonio. El artículo 13, el parentesco puede ser de 3 clases: por consanguinidad, por adopción o por afinidad. El artículo 14 distingue: el parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre personas unidas por vínculos de sangre, hijos hacia abajo. En el caso del parentesco por adopción, son aquellas personas que, pues evidentemente, tal cual como señala la norma, por adopción es la relación que existe entre el adoptante y sus parientes con el adoptado y sus descendientes. O sea que en ese caso también hay consideración de que hay un parentesco. Y el tercero es por afinidad, que dice: el parentesco por afinidad es la relación entre el cónyuge y los parientes consanguíneos por adopción de su consorte. Y específicamente señala: la base de este parentesco es el matrimonio, si bien los cónyuges entre sí no son parientes por afinidad. O sea que la figura del parentesco no es aplicable a la señora Marta Linares de Martinelli. Recuerdo una clase que daba cuando estaba en la Facultad de Derecho hace más de 30 años. Preguntaban si tú eras pariente de tu esposa. Tú no eres pariente ni familia de tu esposa, porque el parentesco no se puede extinguir. Esa era la esencia. Es decir, tú extingues el matrimonio, ese es el punto, me explico, y te divorcias y listo. Y eso automáticamente, desde que te divorcias, se extingue la relación. Entonces la relación marital... Tú no puedes dejar de ser hermano de tu hermano. ¿Perdón? No puedes dejar de ser tu hermano de tu hermano. Exacto, y no puedes dejar de ser tío. No puede dejar de, porque digo, al final los sobrinos, las personas que nacen de esa relación, de esas dos parejas... Puede que no te lleves bien y no le hables, y no lo veas. ¿Perdón? Puede que no te lleves bien, no le hables y no lo veas. Es correcto, pero el vínculo existe. Está. Entonces, la diferencia que se ha generado aquí ha sido que se ha creado una confusión. No, y evidentemente... ahí no estoy de acuerdo contigo, no se ha creado ninguna confusión. Se ha querido crear una confusión. Bueno, claramente voy a ser proactivo, Alfonso, yo tengo videos tuyos dando noticias, parecía de 18 años. Tiene mucho tiempo en esto. Tú sabes que es una matriz de opinión. ¿Cómo es posible que los 2 canales de televisión arranquen diciendo lo mismo y después otros políticos lo hagan en redes sociales? Había una matriz de opinión planificada para el momento.
claro. Así que yo siento que eso es importante destacarlo porque se ha generado, pues definitivamente, se ha creado, se ha querido crear una atmósfera de confusión en ese sentido, haciendo ver que al final será el Tribunal Electoral, al final será la Corte la que tenga que resolver este tema, pero desde ya les adelanto porque creo que este es un aspecto vital. Estuve leyendo las intervenciones muy buenas de algunos profesionales del derecho que han dado sus declaraciones públicamente y se las respeto y coincido con ellos en ese aspecto, pero decidí, porque ninguno de ellos hizo referencia específicamente a lo dispuesto en el Código de la Familia, que hace una forma clara o explica de una forma clara. El Código Civil también lo señala para efectos del tema de la sucesión y habla específicamente del parentesco cuando y en la línea en que las personas heredan. Eso lo dice el Código Civil y también habla específicamente de la condición de la herencia o la sucesión o quien es llamado a suceder al causante, al decuyo, a la persona que falleció, que sería la esposa de manera específica o el cónyuge. Entonces esas son las cosas que yo creo que es importante aclarar para no generar o tratar de seguir pateando la lata, generando una confusión a todas luces, pero yo creo que es claro el escenario, como le señalaba, hay tres formas en que se da el parentesco, por afinidad, consanguinidad y por adopción, y la diferencia puntual es que el parentesco no se extingue, en cambio el matrimonio sí. Es decir, que tú estás casado con una persona y te divorcias y ya tu relación con ella terminó. Sin embargo, subsisten o sobreviven todas las relaciones de los hijos que evidentemente tuviste en esa relación, que siguen siendo hermanos, siguen siendo nietos de la persona con que te casaste y tienes tus tíos, en fin, de esa manera, para hacerlo un poco más gráfico, porque si empezamos aquí a hacer una cátedra de explicar la línea de los colaterales, la línea, esto va a ser un tema que hay que hacerlo inclusive hasta gráficamente para que las No, personas pero ha comprendan. sido Pero como obviamente didáctico. Lo que nada más te falta el dibujito. lo que falta son los dibujos. Así que yo quería hacer esa breve aclaración, Guillermo, porque era un tema muy puntual y creo que la población se merece tener claro el escenario. A mí me El otro preocupa. aspecto, No, ¿sí? disculpa, dale, que se No, me no, acaba no, el no, tiempo. no, continúa, No, continúa. solo me preocupa que esta sea la tónica de adelante, ¿no? La de suciar la cancha, ¿no? Tirar bolas de cosas que ni siquiera tienen asidero legal para hacer que la opinión pública o parte de la opinión pública dude de ciertas realidades. Claro, no, es política. En política, pues obviamente tú tratas de crear una situación. Ahí vimos una declaración de un ex asesor que decía que había empleado las campañas sucias y prácticamente eso fue una confesión. Es más, a mí yo me llama la atención que no haya salido la persona afectada a presentar denuncia, porque cuando leí eso, yo dije, pero esto qué es como cuando tú dices que, bueno, fui a asaltar un banco, yo fui, pero ya no voy a volver a Ya no asaltar lo el banco. O sea, me yo me quedé en que esto qué es, Dios mío, ¿me Aquí tengo la explico? plata, pero ya no lo hago más, pues. Ya no lo hago más, entonces me quedé sorprendido. Pero bueno, son cosas que ocurren y situaciones que generan, ¿qué te digo? Sorpresa en un país tan folclórico como el nuestro. Nos quedan 2 minutos, Guillermo, para darle el pase a un tan escuchado programa de la tertulia de los miércoles, pero no quería pasar por alto el tema del caso de la diputada juvenil, el cual pues ha generado una gran cantidad de rechazo. Nuevamente el tema de abuso sexual en contra de menores, no solamente, y recordemos el tema de los albergues, cómo quedó, agarraron a 5 personas que no sabemos quiénes eran, creo que era un portero, y aquí nadie quedó preso ni investigado por el tema de las fiestas que se dieron con esas personas, esos menores que sacaron de los albergues, que eran adultos, que participaron en esas fiestas, nadie fue procesado, nadie fue detenido, y pues obviamente ahora ocurre una situación en este caso donde aparece asociado la Asamblea, aparece asociado el Ministerio de Educación por conducto de las personas que,
que tuvieron que velar por la seguridad de esta persona, los profesores y todo este tipo de situación que se dieron, que usualmente se denominan chaperones o supervisores, que son las personas que están velando por el cuidado de unos menores de edad que les son confiados por parte de los padres, pretendiendo que vayan a hacer su labor, y pues obviamente se ha dado este escándalo donde se habla de una supuesta violación y de una serie de situaciones que pues obviamente ha generado un rechazo público, un descontento social en la asamblea, y que inclusive en el día de ayer, en la noche de ayer, hasta altas horas de la noche, los medios de comunicación registraron el incidente donde salieron diputadas a tratar de hacer las voceras y escuchar el sentir de los familiares y de la sociedad, y esto ha generado pues un repudio total. Así que esperamos que el Ministerio Público, quien ya anunció unas investigaciones, dé con las personas, sea quien sea, porque este tipo de actuaciones cometidas en contra de menores no puede ser ni aplaudida ni puede ser tolerada. Todo el que tenga que tener un acto, sea cual sea, con un menor, tiene que ser procesado, porque este tipo de situaciones estamos hablando de personas cuya inocencia no puede ser arrebatada por la actuación enferma y pervertida de algunos ciudadanos que ven eso con normalidad. Toda relación con una persona menor de 18 años es penada, punto, no hay excepción. Que aparezca que tiene más edad, eso no es la decisión, hombre o mujer, no es una justificación, ni permite que ese tipo de conducta se dé. Cualquier relación con una persona menor de edad tiene consecuencias penales, así de simple, para que lo entienda un niño de 5 años. Terminamos así, Guillermo. don Alfonso Fraguela, mejor se daña. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Que la pase bien, y saludos a todos los amigos, y sigan en la tertulia de los miércoles. Gracias. Pásala bien. Era el Igual. ex vocero del Estado, abogado y periodista Alfonso Fraguela, con nosotros aquí en El Sillón de Ancón, en La Mañana Ancón, el noticiero a diario. Vamos a la pausa de inmediato y volvemos con los deportes y la tertulia.